Les doy la bienvenida a este canal donde tengo la esperanza de brindar un poco de luz acerca de la salud mental, el comportamiento humano y la palabra. Hay un momento que un narcisista nunca imagina que le sucederá. No cuando lo critican, ni cuando lo traicionan o lo exponen frente a otros, sino un momento de mucha calma, cuando ya no hay ruido, no hay discusiones ni dramatismo. Solo una verdad desciende lenta pero irreversiblemente. La persona que una vez los amó de verdad se ha ido para siempre. No por ira, ni porque necesite más tiempo, sino porque se ha retirado del mundo interior del narcisista. Ya no está ahí para contener sus emociones, ya no refleja la imagen que quiere creer real y ya no deja ningún camino para manipular el final. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y también activa las notificaciones si te gustaría ver más de este contenido. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones, especializada en abuso narcisista y estoy muy contenta de tenerte aquí. Ahora sí, tomen su cafecito, un té, pónganse cómodos que vamos a empezar. Para la mayoría de las personas, cuando una relación termina, cuando su pareja o ellos mismos han decidido marcharse porque es lo más honesto y lo mejor para ambos, esto significa vivir la tristeza de una ruptura, vivir el duelo. Eso es completamente normal. Pero para un narcisista es un evento estructural porque lo que pierde no es solo una relación, sino el apoyo final que evitó que su identidad se derrumbara. Un narcisista no vive de la conexión interna. Existen a través del reflejo, de la mirada ajena, de tener a alguien quien absorba su vergüenza, que contenga su vacío y mantenga la ilusión de que todo sigue bajo control. Y quien se va esta vez no es una fuente común de apoyo, sino alguien que los amó sin depender, que los vio sin perder los límites, que se quedó el tiempo suficiente para convertirse en un espejo consciente. Y es precisamente esto lo que hace que la partida sea irreemplazable. Desde la perspectiva de Jung, la persona existe solo cuando otros la confirman. Y cuando el espejo final desaparece, la persona no cae en el dolor como un ser humano común, sino en la desorientación. A partir de ahí, el colapso no ocurre como una caída única, sino que se desarrolla como un proceso psicológico predecible. Primero, la ilusión de control, donde creen que la pérdida es solo temporal. Luego, el pánico cognitivo al reproducir repetidamente los recuerdos, buscando brechas por donde entrar para recuperar el poder. Luego, el vacío que sigue cuando no queda nadie que los refleje. Después de eso es cuando vienen los intentos apresurados de reemplazo mediante nuevas relaciones que fracasan rápidamente. Y finalmente, una forma de obsesión silenciosa donde ven claramente lo que han perdido, pero ya no tienen la capacidad de volver a abordarlo. Este video no se trata sobre karma, ni sobre castigo, ni sobre la sensación de que ellos se merecen lo que les pasa. Va directamente a lo que realmente sucede en su interior. Cómo un narcisista se derrumba por etapas cuando el amor verdadero desaparece para siempre. Porque ese colapso es silencioso, pero representa la fractura más profunda de su vida interior. ¿Y por qué el momento en que te vas en plenitud no es crueldad, sino el momento en que dejas de cargar con la oscuridad de otra persona? A partir de aquí, recorreremos esta etapa de ese proceso no para condenar, sino para ver claramente la estructura que comienza a disolverse cuando el espejo final ya no está allí. En realidad, tú no te fuiste enojado, te fuiste exhausto de hablar demasiado y seguir sin ser escuchado, cansado de amar mientras tenías que demostrárselo constantemente, exhausto porque cada vez que tocabas la verdad se alejaban más, la negaban con más ferocidad o sutilmente te convertían a ti en el problema. Y es muy probable que incluso tú alguna vez creíste que estarían bien, que eran fuertes, que te olvidarían rápidamente, como parecían olvidar todo lo demás, porque desde afuera seguían viviendo, seguían publicando fotos, seguían riendo y hablando, seguían entablando nuevas relaciones y seguían contando que todo había terminado. Pero lo que muy poca gente entiende y lo que nunca llegas a presenciar es lo que realmente comienza a desarrollarse después de que la puerta se cierra. El colapso de un narcisista no es ruidoso ni dramático. No hay lágrimas en público ni disculpas tardías genuinas. Ocurre silenciosamente en momentos muy cotidianos, cuando se dan cuenta de que no queda nadie a quien escribir a medianoche sin ser juzgado, cuando vuelven a contar una vieja historia, pero ya no reciben la mirada que una vez les creyó,
cuando logran lo que deseaban, pero la sensación de vacío permanece inamovible. No porque tú fueras especial en un sentido romántico, sino porque fuiste quien se quedó el tiempo suficiente para que no tuvieran que enfrentarse a sí mismos y se sintieran cómodos. Y cuando te marchaste sin hacer ruido, sin regresar a ver, sin dejar una puerta abierta, no fue solo la pérdida de una relación, sino el momento en que empezaron a perder aquello que los había mantenido en pie durante tanto tiempo. A partir de ese momento comienza un proceso. No ocurre de inmediato. Nadie desde afuera puede verlo. Pero paso a paso, capa a capa, fragmento a fragmento, la estructura interna comienza a resquebrajarse. Y es a partir de aquí que las 7 etapas del colapso emergen gradualmente, no como una historia de castigo, sino como una consecuencia inevitable cuando alguien que ha vivido durante mucho tiempo a través de la reflexión externa y se ve repentinamente privado de la luz de la que dependía para existir. El colapso de un narcisista no es una sola caída, sino una secuencia de etapas sucesivas. Cada una va revelando una verdad que siempre ha evitado. Comienza con la negación habitual, seguida de intentos inconscientes de recuperar el control, luego confusión, vacío, ira y finalmente una confrontación con un silencio que no puede manipular ni llenar con nadie más. A simple vista puede que no veas nada destacable, pero si observas la estructura psicológica interna, reconocerás que todo se desliza por una secuencia muy consistente. Y por eso, para comprender qué sucede realmente cuando un narcisista pierde el amor verdadero, debemos atravesar cada etapa no para juzgar ni para vengarnos, sino para ver claramente cómo un sistema construido sobre la reflexión externa se derrumba gradualmente cuando esa luz ya no está presente. La etapa de la ilusión. La primera etapa del colapso no se manifiesta en forma de dolor, sino en la creencia absoluta de que todo sigue bajo control. Cuando el amor verdadero se va, el primer reflejo del narcisista no es la tristeza ni el pánico, sino la fría certeza de que esto es solo temporal. En su mundo interior, las personas no se van para siempre, simplemente se retraen, se hacen las difíciles o esperan a que las atraigan de nuevo. Han vivido demasiado tiempo en relaciones donde la pérdida siempre podía revertirse mediante el silencio, la seducción, el hoovering o una sensación de ausencia cuidadosamente calculada. Así que no lo llaman un final, lo llaman una mudanza. Esta creencia es lo que hace que la primera etapa parezca tranquila desde fuera, sin persecución, sin disculpas, sin pánico. A veces incluso parece confianza, indiferencia o un orgullo silencioso que dice que volverán. De lo que no se dan cuenta es de esto. Esta vez no hay nadie jugando el mismo juego. La persona que se fue no espera, no prueba reacciones, no necesita demostrar su valía y no deja ninguna señal que pueda retractarse. El silencio que el narcisista interpreta como estrategia es en realidad una retirada total del rol de espejo. Desde la perspectiva de Jung, la personalidad existe a través de la retroalimentación externa continua. Cuando esa retroalimentación desaparece, la persona no se derrumba inmediatamente. Se engaña a sí misma con una ilusión de omnipotencia. Este es el núcleo de la primera etapa. No sienten la pérdida porque aún no han alcanzado los límites de su poder. En su mente la realidad aún puede reescribirse. El final aún puede manipularse y la otra persona aún está bajo su control. Así que esperan. Y esta espera no es esperanzadora, es una suposición. Asumen que tienen derecho a volver al centro de la historia en cualquier momento. Asumen que las emociones de la otra persona aún están suspendidas a su alrededor. Pero en esta espera, algo crucial está sucediendo. El tiempo pasa sin reacción. Ninguna señal, ningún movimiento, ninguna fluctuación que sugiera que siguen siendo el ancla emocional. La primera etapa no termina con un evento dramático, sino con un breve momento, cuando se dan cuenta de que este silencio no es como antes, no es tenso, no es provocador, no espera ser roto, es plano, está sellado y no los mira, no los busca. Ese breve momento y sutil es cuando la ilusión de control comienza a resquebrajarse y la psicología narcisista pasa a la siguiente etapa, el pánico cognitivo, donde se ven obligados a buscar poder en su interior porque no queda nada afuera a lo que aferrarse. Pánico cognitivo. Cuando la memoria se convierte en el último refugio,
La segunda etapa comienza en el momento en que la ilusión de control ya no puede mantener su forma. No hay un colapso claro, solo una sensación difícil de definir. Este silencio no es como antes, no se resiste, no es ira, no espera ser roto, no los coloca en el centro de ningún movimiento emocional. Y como ya no puede interpretarse a través de patrones familiares, la mente narcisista se ve obligada a entrar en otro estado. Escudriñando comienzan a rebobinar todo, no para recordar, sino para buscar, para encontrar un detalle pasado por alto, una reacción desaprovechada, un momento que podría revertir la situación. Cada frase pasada es diseccionada, cada mirada es analizada, cada silencio del pasado es sometido a examen. Esto no es arrepentimiento emocional, es pánico cognitivo. Cuando el poder externo desaparece, intentan recrearlo controlando la memoria. En este estado, la memoria ya no es mentira, se convierte en un espacio de operación. Reconstruyen escenarios en su mente, se ponen en el lugar de la otra persona, luego cambian el diálogo, cambian el final, cambian la reacción. No porque quieran entender, sino porque necesitan demostrar que aún hay una vía de escape. Sin embargo, cada vuelta los devuelve al mismo punto. La otra persona se queda en plenitud, no quedan huecos, ningún rol que ocupar, ninguna condición para la negociación. Es aquí donde comienza a surgir una nueva sensación, una inquietud, no violenta, no explosiva, sino persistente. Se dan cuenta de que por muchas veces que retrocedan, no encuentran un punto que puedan manipular. Esto rompe la creencia fundamental de que toda relación se puede arreglar con estrategia. Y cuando esa creencia empieza a tambalearse, su mente pasa de una falsa confianza a un estado de tensión prolongada. Desde la perspectiva de Carl Jung, cuando la persona pierde la retroalimentación, el ego no se derrumba inmediatamente, sino que se vuelve hiperactivo para compensar. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Piensan más, analizan más, pero cuanto más piensan, más tocan un vacío para el que no hay palabras. No porque no entiendan lo sucedido, sino porque por primera vez no pueden interpretar la realidad de forma que les beneficie. La segunda etapa termina cuando el escaneo ya no produce una sensación de poder y solo les deja agotamiento. Cuando el recuerdo deja de ser una herramienta y se convierte en evidencia. Cuando empiezan a sentir algo profundamente inquietante. Quizá la otra persona ya no esté bajo su control. Y es precisamente en este punto que el colapso se traslada a una capa más profunda. Ya no es pánico mental, sino la pérdida del espejo externo donde las emociones se expulsaban para no tener que contenerse. Es entonces cuando comienza la siguiente etapa, el choque del espejo. Esta etapa no llega como un nuevo pensamiento, sino como una sensación muy extraña. Ya no hay donde enviar las emociones. Después de que revisan la memoria, ya no produce fuerza. Después de que cada escenario interno conduce al mismo final, el narcisista comienza a tocar lo que siempre ha evitado. El silencio que no refleja nada. Ya no hay nadie al otro lado que absorba la atención, nadie que lo mire de una manera que le haga sentir que importa o que existe. Las emociones que antes se expulsaban ahora se vuelven hacia adentro y no tienen la capacidad de contenerlas. En este punto, el vacío ya no es un concepto abstracto, tiene una forma, tiene un ritmo. Se desliza hacia momentos muy cotidianos en los que no hay nadie a quien escribir, nadie con quien verificar las reacciones, nadie que confirme que siguen siendo el centro del mundo emocional de alguien. Esto no es soledad en el sentido de extrañar a alguien, es una pérdida de la orientación del ego. No saben quiénes son cuando no hay nadie que los observe, y esa pregunta en sí misma los inquieta. Desde la perspectiva de Jung, cuando la persona ya no se refleja, surge la sombra. Pero aquí la sombra no aparece como una rabia explosiva o un comportamiento destructivo, sino como una pesadez sorda y persistente, una vergüenza sin nombre, una ansiedad sin objeto y una sensación de fragilidad que nunca han aprendido a soportar. Las partes que la otra persona una vez cargó inconscientemente para ellos, el miedo al abandono, la sensación de no ser suficiente, el vacío interior, ahora regresan intactos. Durante esta etapa el narcisista puede parecer completamente normal desde el exterior.
Siguen yendo a trabajar, siguen interactuando, incluso pueden parecer seguros, pero en su interior una fractura se extiende muy lentamente. Empiezan a sentirse incómodos consigo mismos como nunca antes. No porque alguien los critique, sino porque ya no hay nadie que suavice su verdad interior. No queda ningún espejo que difumine los bordes. No queda nadie que les impida mirar demasiado tiempo en su interior. La tercera etapa termina cuando esta sensación de vacío ya no puede ignorarse. Cuando se dan cuenta de que el silencio no solo proviene de la otra persona, sino que ahora envuelve su propia vida emocional. Y en ese momento surge un reflejo familiar, no para sanar, sino para escapar de otra sensación insoportable. Buscarán llenar el vacío, no por anhelo de conexión, sino porque no pueden estar solos con lo que empiezan a sentir y a pensar. Y es precisamente este momento el que abre la siguiente etapa, el reemplazo, donde se apresuran a salir para evitar lo que se está formando en su interior. La fuga de la sombra. Esta etapa no comienza con la acción, sino con una insoportable incapacidad para permanecer a solas consigo mismos. Tras agotar el pánico cognitivo, tras no poder ignorar el vacío, el narcisista entra en el estado que más teme. No le queda lugar ni persona donde esconderse, y en este preciso momento surge un reflejo muy antiguo, no de conectar, sino de escapar. Buscan a otra persona no por amor ni por apego, sino porque necesitan un lugar donde descargar sus emociones lo antes posible. Reemplazar en esta etapa no es una elección, es supervivencia. Para el narcisista, estar solo no es tranquilidad, es verse obligado a enfrentarse a partes internas que nunca se han integrado. Cuando el viejo espejo desaparece, necesitan uno nuevo, cualquiera que pueda reflejarse con la suficiente rapidez como para atenuar la sensación de exposición que se extiende en su interior. Pero aquí surge una paradoja. La nueva persona ya no es suficiente. No porque carezca de valor, sino porque el amor verdadero ha dejado atrás un estándar invisible. Ese estándar no es conductual, es profundidad. Y la profundidad no se puede replicar mediante la actuación, la seducción ni el control. Los nuevos elogios suenan huecos. La nueva atención no perdura. Las nuevas reacciones no tienen la misma carga emocional que antes. Desde la perspectiva de Jung, cuando la sombra no se integra, debe proyectarse a través de otros. Pero el reemplazo ya no funciona porque la persona anterior no era simplemente un contenedor de la sombra. Era la única persona que se quedó el tiempo suficiente para verlos tal cual son sin huir de ahí. Una vez que esto ocurre, cualquier sustituto se siente artificial, por muy perfecto que parezca en la superficie. En esta etapa el narcisista comienza a sentir una ansiedad muy particular, el miedo a no volver a tocar lo perdido, no porque la otra persona fuera mejor, sino porque representaba una forma de vida. El narcisista vislumbró y luego abandonó la capacidad de ser amado sin actuar, de estar presente sin controlar. El reemplazo ya no le ayuda a olvidar, solo agudiza el contraste entre lo real y lo falso. A partir de aquí la emoción comienza a cambiar. La búsqueda frenética da paso a una inquietud silenciosa. Puede que estén con otra persona, pero su mente vuelve una y otra vez a la misma imagen, no para retroceder, sino para comparar en silencio. La expareja se convierte gradualmente en un símbolo intocable en su inconsciente, no porque fuera perfecta, sino porque ya no puede recrearse. Esta etapa termina cuando el narcisista se da cuenta de una verdad difícil de digerir. El reemplazo no cura, solo retrasa. Y lo que aguarda más allá de esa demora no es paz, sino una obsesión muda donde saben exactamente lo que se perdió, saben por qué se perdió, pero ya no tienen forma de acercarse de nuevo. Es en este punto que el colapso se desplaza a una capa más profunda. Ya no huyen de la emoción, sino que conviven con una imagen inalcanzable que moldeará silenciosamente el resto de su vida. Obsesión silenciosa. Cuando la expareja se convierte en un símbolo intocable, esta etapa no es ruidosa, no es explosiva y no requiere ninguna acción nueva para ser reconocida. Surge cuando todo intento de reemplazo se ha agotado, cuando la ocupación ya no puede cubrir el vacío y cuando el narcisista se ve obligado a convivir con una imagen inalcanzable. Ya no hay búsqueda frenética ni experimentación con nuevas estrategias, solo una atención silenciosa dirigida hacia quien se fue,
no para regresar, sino para confirmar que lo perdido es real. En esta etapa, la expareja ya no es una persona concreta en la vida cotidiana, se convierte en un símbolo interno, un modelo silencioso contra el cual se compara cada relación que viene después y se la considera deficiente. No porque la nueva persona sea insuficiente, sino porque la anterior representaba una forma de vida que el narcisista una vez tocó, le gustó y luego abandonó. La capacidad de ser amado sin actuar, de ser visto sin controlar. Es precisamente esta totalidad la que hace que la imagen sea imposible de borrar. Desde la perspectiva de Carl Jung, cuando una imagen porta energía psíquica no integrada, no desaparece. Se convierte en un complejo que opera en el inconsciente. Aquí, ese complejo no funciona mediante arrebatos emocionales, sino a través de una presencia persistente que aparece en momentos muy pequeños y cotidianos. Cuando una nueva relación no logra ser lo suficientemente profunda, cuando los elogios suenan vacíos, cuando la atención no perdura, la expareja se convierte en el referente. La obsesión en esta etapa no es anhelo romántico, es impotencia ante la irreversibilidad. El narcisista sabe que volver a conectar con la otra persona destrozaría la única imagen que aún tiene significado para él. Así que no se atreve a tocarla. Observa desde la distancia, compara en silencio y mantiene la distancia no por respeto, sino por miedo a exponer un vacío inconfundible. Es este silencio el que permite que la obsesión perdure. No hay acción que cierre el círculo, ni conflicto que descargue la tensión. Solo queda una verdad suspendida. El amor verdadero se ha ido y ha dejado una huella irreemplazable. En esta etapa el narcisista comienza a vivir con esa consecuencia como un telón de fondo silencioso en su vida interior. No es un dolor agudo, sino una ausencia tan pesada que moldea cada decisión posterior. Esta etapa termina cuando se da cuenta de que esta obsesión no necesita resolverse para seguir viviendo. Solo necesita aceptarse como algo irreparable. Y es precisamente esta fría aceptación la que abre la etapa final, donde el colapso ya no progresa, sino que se congela en una nueva estructura. Se sigue viviendo, pero ya no se puede tocar lo que una vez se tocó. Congelamiento del ego. Continuar viviendo sin retorno. Esta etapa no se presenta como un colapso porque todo ya se ha derrumbado antes de este punto. Lo que ocurre ahora es el congelamiento. Ya no hay más búsqueda, ni más comparaciones, ni más intentos de reemplazo. El narcisista entra en un estado de vida inercial, manteniendo una vida funcional en apariencia como si todo se hubiera estabilizado, mientras que en su interior yace una zona emocional sellada. No porque haya sanado, sino porque ya no soporta tocar lo perdido ni una sola vez. En esta etapa aprende a evitar cualquier cosa que pueda activar el recuerdo del amor verdadero, no evitando a la persona anterior, sino evitando la conexión y la profundidad, evitando conversaciones que podrían ir demasiado lejos, evitando la intimidad que requiere presencia genuina, evitando cualquier conexión que pueda iluminar el vacío congelado en su interior. Puede que aún tenga relaciones, que aún diga las cosas apropiadas, pero cada conexión se mantiene a un nivel superficial y seguro, donde no hay riesgo de tener que enfrentarse a sí mismo. Desde la perspectiva de Jung, cuando una herida profunda no se integra, el ego elige la fijación en lugar del desarrollo. La sombra ya no irrumpe como lo hacía en etapas anteriores, se encierra. La personalidad, por lo tanto, se vuelve más dura, más fluida, más socialmente eficiente, pero también más vacía por dentro. Este es el precio de seguir viviendo sin retorno. La seguridad se combina con el entumecimiento emocional. En este estado de congelamiento, el narcisista puede parecer más estable que nunca. Menos drama, menos impulsibilidad, menos fricción, pero esta estabilidad no es paz. Es la ausencia de la capacidad de resonar. Las emociones que una vez los hicieron sentir vivos, emoción, apego, presencia, son reemplazadas por ritmos rutinarios y relaciones funcionales. Aprenden a existir sin tocar, porque tocar conlleva el riesgo de descongelarse. Esta etapa cierra el colapso no con una lección, sino con la decisión inconsciente de preservar este estado para no enfrentar más pérdidas. El amor verdadero se convierte así en un recuerdo sellado,
no en un dolor por el que llorar, sino en una puerta que nunca se volverá a abrir. Y es aquí donde termina el ciclo. Siguen viviendo, puede que tengan éxito, puede que se mantengan ocupados, puede que aparenten estar bien, pero nunca recuperan la capacidad de presencia genuina que una vez tocaron y luego dejaron escapar. El momento en que se dan cuenta de que realmente has abandonado su mundo interior después de toda la negación, el control, la ira, el vacío, la sustitución y el colapso silencioso, llega muy tarde. No es ruidoso ni dramático. Sin embargo, es el momento más doloroso para un narcisista. En el momento en que se dan cuenta de que no solo dejaste la relación, sino que abandonaste definitivamente su mundo interior. No es que ya no les escribas ni que los hayas bloqueado o encontrado a alguien nuevo, sino la clarísima sensación de que ya no existen como ancla en tu mente, de que ya no son en quien estás pensando todo el tiempo, reaccionando ante ellos o esperando a que cambien. Es entonces cuando empiezan a comprender, aunque nunca lo digan en voz alta, que ya no desempeñas ningún papel en ayudarlos a sentirse quienes son. El dolor en esta etapa no proviene de perder el amor en el silencio convencional, sino de perder la capacidad de volver a una versión anterior de sí mismos, esa versión en la que los hacía sentir importantes, únicos, que eran el gran amor de tu vida, un lugar donde se les permitió permanecer sin tener que afrontar su vacío interior. Puede que sigan viviendo, conociendo gente nueva, construyendo nuevas memorias, pero no a un nivel más profundo, porque una sola verdad se ha grabado en su interior. Hubo alguien que una vez los amó con genuina presencia, y esa persona se ha alejado tanto que ya no está al alcance de su control ni de su imaginación. Esta es la etapa en la que aspirar ya no funciona, donde ninguna estrategia produce una sensación de victoria, porque lo que se ha perdido fue real, la posición que una vez ocupaste dentro de su estructura psicológica. Y es precisamente aquí donde dos caminos divergen por completo. Para ti, es aquí donde la paz comienza a tomar forma clara, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de explicar. Para ellos, es un silencio prolongado donde no queda nadie a quien culpar, nadie a quien manipular, solo una vaga pero persistente sensación de que algunas cosas en la vida, una vez perdidas en silencio, nunca regresan. Y en este punto la historia ya no reside realmente en cómo se derrumbaron o si hiciste bien en irte, porque si miras con suficiente profundidad, verás que todo este viaje nunca fue diseñado para castigar a nadie, sino para revelar una diferencia fundamental entre dos formas de existir. Una vive a través de la reflexión, del control, de la necesidad de que otra persona se quede para no tener que enfrentarse al vacío interior. La otra, por muy dolorosa que sea, se ve obligada a volver a sí misma, a aprender a mantenerse firme sin requerir la validación constante del exterior. El colapso de un narcisista tras perder el amor verdadero no es un precio moral por lo que ha hecho, sino la consecuencia inevitable de una estructura construida sobre algo insostenible. Cuando se retira la fuente donde se reflejan, lo que se derrumba no es el amor, sino la ilusión de que pueden seguir existiendo sin mirarse nunca directamente a sí mismos. Y si alguna vez te has preguntado por qué tuviste que soportar una relación que te agotó tan profundamente, quizás la respuesta está en el hecho de que has alcanzado un límite muy real de la vida humana. Nadie puede cargar con el ego de otra persona para siempre. No te fuiste por no amar, sino porque amaste lo suficiente como para darte cuenta de que el amor no puede existir donde la verdad se elude continuamente. Cuando elegiste el silencio y saliste de ese torbellino, no solo terminaste una relación, terminaste tu antiguo rol en el mundo interior de otra persona. Y a partir de ese momento sus caminos se separaron de maneras que ya no se cruzan. Un camino lleva a la repetición, al reemplazo, a remendar las cosas y a preservar desesperadamente una imagen para evitar el colapso. El otro camino lleva a un lento retorno al interior, doloroso pero real, donde aprendes a existir sin ser un espejo para nadie. Puede que nunca lo digan, que nunca lo admitan, que nunca comprendan del todo lo que se perdió, pero la verdad sí permanece. Algunas partidas no requieren ruido, ni cierre, ni palabras finales, porque la ausencia constante se ha convertido en la única respuesta.
Y cuando ya no necesites que te vean, que te entiendan o que se arrepientan para seguir viviendo, es cuando sabrás que esta historia ha cumplido su papel en tu vida, no a través de la victoria, sino a través de la libertad. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado hasta aquí. Si este video te ayudó, por favor compártelo con alguien que esté atrapado en la oscuridad. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Espero que hoy te lleves no solo conocimiento psicológico, sino la experiencia de un Dios que está cerca de ti. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.